Saludos, gracias por estar con nosotros nuevamente. Hoy tenemos una invitada para hablar de un tema que pues tiene relación con mucho de lo que vemos realmente en la televisión, ¿no? Vamos a hablar sobre periodismo, que es el propósito de este programa, y poder, ¿no? Y para eso tenemos una buena amiga con quien vamos a hablar un poco en su casa. Nos ha recibido en su casa para conversar con ella, Edith Copeland. Muchas gracias, Edith, por recibirnos aquí en tu casa. Te voy a hacer una entrevista no sobre política. Sé que estás en un proceso ahorita profesional, tu carrera política, esa lucha por llegar al Congreso Nacional, pero vamos a hablar más sobre tu trayectoria profesional, sobre periodismo, sobre quién es Edith Copeland. Tengo entendido que sos de Ciguatepeque. Sí, ¿verdad? Gracias a ti, Oscar, bienvenidos, esta es su casa, cuando quieran, y bueno, estoy a la orden. Cuando cursaba el tercer grado de primaria, mi mamá toma la decisión de enviarme a Tegucigalpa a estudiar y terminar mis estudios. Mis padrinos se ofrecieron desde muy pequeña a ayudarme en la continuidad de mis estudios, porque mi mamá, una madre soltera, luchadora y trabajadora, pues con 6 hijos era difícil que su hija menor, pues en ese momento darle todo lo que ella deseaba como madre. Entonces me trasladaron hasta Tegucigalpa, en donde he vivido desde entonces, con mis padrinos, que son como mis segundos papás, sus hijas, que son como mis hermanas también. ¿Vos tenías qué edad cuando te moviste para Tegucigalpa? 9. 9 años. ¿Cómo fue ese proceso? No fue desprenderte de tu familia y... Pues no fue nada fácil, porque era una niña prácticamente y siempre uno añora el calor de la mamá, y yo siempre, a veces en las noches, yo siempre en mi mente decía, yo preferiría estar en este momento con mi mamá que estar aquí yo sola. No fue nada fácil, la verdad, porque me hacía falta el cariño de mi mamá, y aunque la miraba los fines de semana, pues no era lo mismo, porque de repente solo eran horas que estaba con ella. Pero con el tiempo fui entendiendo que eso era lo mejor, y yo desde niña siempre soñé, siempre tuve sueños. Cuando vivíamos en la casa en Ciguatepeque, yo siempre tuve sueños, siempre quise ser alguien importante en la vida, siempre quise ayudar a las demás personas, a mi mamá, ver la situación de mi mamá, que a veces tenía que salir fuera para vender cosas y para poder darnos alimentación a nosotros, a mis hermanos y a mí. ¿Cómo es tu familia en Ciguatepeque? ¿Cómo la familia de donde vienes? ¿Cómo son? Bueno, por parte de mi mamá, mi abuelo era de Guatemala, mi abuela era de La Esperanza, Intibucá, mi abuelo se llamaba Máximo Hurtado, mi abuela María Meregilda Domínguez. Entonces ellos se conocieron, tuvieron muchos hijos, y ahí nació mi mamá. Y ellos tenían una hacienda en una aldea de Ciguatepeque, pero mi mamá entonces se desprende de ellos, se aleja de ellos y empieza a independizarse. Forma su familia y todo, tiene 6 hijos, y la última soy yo. Yo no soy hija del resto no soy hermana de mis hermanos, soy medio, ¿no? Sí, mi papá se llama Napoleón Copeland, nunca conviví con él, nunca me crié con él, lo único que me dio fue su apellido, pero sin embargo yo tengo una comunicación con él. ¿Y la relación con estos padrinos? ¿Cómo aparecen los padrinos que terminan siendo las personas que de alguna forma impulsaron tu carrera, ¿no? Tu educación? Bueno, en el caso de mi madrina, ella es sobrina de mi mamá. La mamá de ella falleció, y entonces mi mamá prácticamente la crió. Entonces había siempre ese enlace familiar, no tampoco eran personas desconocidas. Y su esposo, bueno, don Emilio Tosta, que es mi padrino. Mi madrina es como mi segunda mamá, yo la quiero mucho. Ella fue parte fundamental para formar mi carácter, mis principios, y también mis ganas de trabajar y salir adelante, porque ella también es una mujer muy luchadora, muy trabajadora y emprendedora. ¿Creciste en Comayagüela? Sí, en Comayagüela, en la colonia Cristóbal Díaz. ¿Dónde queda eso? Por el barrio Lempira. Por el barrio Lempira. En Villadela, ahí hice la secundaria en la escuela que se llama Betel número 2, Escuela Evangélica Betel número 2. Luego el colegio, estuve 2 años en el Jesús Aguilar Paz. Luego pasé al Instituto Juan Pablo, que queda en La Granja, y luego en la universidad. Pero estando en el último año del colegio, yo tomé la decisión de independizarme. Entonces
empiezo a buscar trabajo y me dan la oportunidad en Los Intocables del Fútbol con Henry Gómez cuando tenía 18 años. Entonces empiezo a trabajar en mi último año de colegio y empiezo ya esa interacción con los medios de comunicación en periodismo deportivo. Yo me acuerdo que se hacía una sección muy bonita en Los Intocables del Fútbol que se llamaba Por Amor al Fútbol, un sueño cumplido. Era una de mis favoritas, que me conectaba siempre con las personas más necesitadas, porque en este caso tenía que ir a buscar un futbolista para que le llevara un regalo a un niño con cáncer, y yo les contaba la historia, y todos generalmente eran futbolistas del Motagua y del Olimpia, y por supuesto haciendo entrevistas a los futbolistas de la selección o del Olimpia o del Motagua en ese momento cuando tenía 18. Entonces comenzaste tu carrera profesional como periodista en un ambiente bastante masculino, ¿no? Un ambiente que hasta ese momento estaba principalmente con hombres dentro del periodismo deportivo. Sí, eran pocas las mujeres. Recuerdo solo a Gaby, que trabaja en ese momento en Diario 10, a Gaby Hernández, que trabajaba en Radio Cadena Voces, y a Kenia Torres, que trabajaba en ese momento en HRN. Y yo, no habían más mujeres, y era un círculo muy cerrado y muy machista y difícil también de poder avanzar como uno hubiese querido en ese momento. Ya vamos a hablar un poco sobre los retos que tienen las mujeres dentro del periodismo, ¿no? Pero vas entonces de Los Intocables del Fútbol y pasás a Canal 11. No, estando en Los Intocables del Fútbol, como los salarios son muy bajos, entonces me voy a trabajar a la Secretaría de Educación. Y entonces ahí en la Secretaría de Educación siempre sigo en los medios, porque no me quería despegar de ellos, porque ya había ingresado, y ingresar a los medios aquí es difícil, que le den una oportunidad a una persona es difícil, y más cuando no se había graduado, apenas estaba estudiando. Entonces empecé a trabajar en la Secretaría de Educación y siempre estuve en Los Intocables. Luego pasé a Radio Cadena Voces, luego pasé a Sábados de Fútbol en HRN con Rafael Mairena y Carlos Gris, y a la vez en Radio Centro, siempre con Rafa Mairena, y bueno, posteriormente pasé a Canal 8, estuve trabajando en Canal 8 porque Yofo Hernández, que en paz descanse, me dio la oportunidad, porque como yo estaba en ese momento en los medios deportivos y no se pagaba bien, entonces yo necesitaba dinero para poder pagar apartamento, pagar casa, ayudarle a mi mamá, entre otras cosas. Entonces llamé a Yofo que me diera trabajo y él me contrató inmediatamente. No necesité ninguna recomendación política en ese momento, porque a don Adolfo lo conocía, siempre del medio. Entonces me dio trabajo en Canal 8, pero a los 8 meses me despidieron porque no era liberal. Ah, ¿Siempre has sido nacionalista entonces? Sí, siempre mi afinidad fue nacionalista. Sin embargo, en los medios de comunicación traté de mantenerme uniforme, ecuánime. Sí, tengo que hacer una pausa aquí en la entrevista, porque tenemos la suerte también el día de hoy de tener a doña Juana, es su nombre, ¿verdad? La mamá de Edith Copland. No, muy bien. Yo estoy muy agradecida con Dios por haberme dado esta hija, ¿verdad? Que es la única que tengo, porque los demás son varones. Sí. Ella es mi esperanza. Ella es todo para mí. Yo sin ella no sé qué haría, ¿verdad? Porque la verdad todo es tan largo, ¿verdad? Solo ella ha quedado conmigo. Todos están ya cada quien en su hogar, con su familia. Y yo le doy gracias al Señor siempre, porque ella me ayuda mucho. Continuando con la entrevista, Edith, ya en la parte de Canal 11, ¿no? ¿Tu principal escuela de periodismo ha sido Canal 11 o no? ¿Cómo fue ese proceso? Sin duda, Canal 11 es primero agradecida yo con Dios, con el director Raúl Valladares, que fue quien me dio la oportunidad de trabajar en Canal 11, quien confió y me dio esa confianza de no solo estar en la calle aprendiendo, reporteando y conociendo de cerca los problemas de la gente, sino también que me dio la oportunidad de cubrir fuentes importantes como el aeropuerto, el Congreso Nacional, Casa de Gobierno, el Poder Judicial también, los temas sociales, y también empecé, quiero decirle, cubriendo los temas policiales. Así es como los periodistas generalmente comenzamos en los medios de comunicación, cubriendo la nota roja. Ahí fue como comencé, y bueno, agradecida con Dios porque también me dio la oportunidad, Raúl me dio la oportunidad y la confianza de viajar, cubrir elecciones en otros países, y eso sin duda es una experiencia que abona mucho. Trabajando en Canal 11 conocí a Roger Valladares, que es el presidente de UTH y dueño de UTH. Entonces él me contrató como su directora de comunicaciones aquí en Tegucigalpa. Trabajando en Canal 11, empecé como corresponsal de un canal en Los Ángeles que se llama Estrella TV, con Gustavo Medrano, que fue el productor de Enrique Gratas, que ya falleció. Entonces Canal 11 fue mi escuela, fue mi casa, y le tengo mucho cariño. Todo lo que tiene que ver con Canal 11, pues para mí
le guardo mucho cariño. ¿Y cuáles fueron los retos, cuáles son los retos que las mujeres tienen que enfrentar en el ejercicio del periodismo que no necesariamente enfrentan los hombres? Bueno, creo que uno de los retos es, hay muchas veces que a usted no la ven en el caso de las mujeres solo porque es inteligente, sino porque es bonita. Yo creo que eso debería de ir cambiando, porque en el medio hay muchas mujeres que no solo son bonitas, sino que son talentosas e inteligentes, pero los hombres generalmente, o la sociedad en general, no solo los hombres, se dejan guiar solo por las apariencias. Entonces, uno de los retos fue superar eso, de que no me miraran solo por cómo era físicamente en aquel momento, sino también por lo que había en mi cabeza, la materia gris que tenía. Y otra de las situaciones que sin duda alguna afecta no solo a las mujeres, sino también a los hombres, es la parte salarial. La parte salarial de los periodistas, pues lastimosamente es muy bajo. Muchas veces hay muchos que lastimosamente tienen que andar pidiendo, pero no porque les gusta. Sí, ¿cómo resuelven los periodistas normalmente? ¿Cómo les toca resolver esos salarios bajos que reciben en los trabajos? Bueno, en el caso mío, como le estaba comentando, yo siempre tuve más de un trabajo, siempre tuve, en el último año que trabajé en Canal 11, tenía 3 trabajos. Estaba como reportera en Canal 11, estaba como corresponsal y que sigo como corresponsal de este canal de Los Ángeles, y ya estaba como directora de comunicaciones de UTH y de Cofisa. O sea que para salir adelante, un periodista no debe trabajar para empezar solo en un medio o tener solo un trabajo, necesita tener un trabajo extra para poder vivir dignamente, y lastimosamente no se dan las condiciones en Honduras. No todos los medios de comunicación pagan como un periodista se merece, y el Colegio de Periodistas pues en ese sentido muy poco hace. Si usted no está afiliado, pues no le importa, porque lo que les importa es que usted esté afiliado nada más. Y si está afiliado, ¿el Colegio de Periodistas hace algo por los periodistas para mejorarle su condición salarial? Bueno, yo entiendo que mandan una nota a los medios de comunicación diciéndoles cuál es el nuevo salario mínimo del periodista, pero que estos lo cumplan o que ellos vayan y supervisen que realmente el gremio esté bien, no lo hacen. ¿Cómo es la relación normalmente entre dueños de medios de comunicación y los periodistas? Yo no tenía acceso a los Rosenthal, no los miraba, nunca los traté. Generalmente los saludaba cuando llegaban al canal, que tenían alguna reunión con el director, pero yo no tuve ningún contacto nunca con los Rosenthal. O sea que no le puedo hablar yo cómo es la relación entre un dueño y un empleado, porque uno no tiene acceso a los dueños. Uno tiene acceso al director, al coordinador, pero no a los dueños. Ya ellos son otras esferas. Luego conocemos varios periodistas que evidentemente sí han tenido buenos salarios, ¿no? Algunos periodistas que pasaron de ser reporteros a ser dueños de medios de comunicación. ¿Cómo cree usted que se dio ese paso? Bueno, yo creo que aquí no hay que desconocer que todos los periodistas que salen adelante, o la mayoría de ellos, pues buscan también independizarse o poner sus propios medios o poner sus propios programas, y lo hacen vendiendo publicidad. Hay unos que tienen más suertes que otros, hay otros que han logrado poner y romper récord en venta de publicidad, que eso es lo que realmente les ha dado. De repente los gobiernos de turno también les han ayudado, les han dado su empujoncito. Entonces también, pero esa suerte no lo tienen todos los periodistas. Eso es la machaca, lo que llaman normalmente como la machaca. Sí, podría ser. ¿Es cierto que la mayoría de los periodistas reciben machaca, o cómo es eso? No, no es cierto, no es cierto. Mire, los periodistas, hay muchos periodistas que son muy dignos, que incluso se mueren en la pobreza. Se mueren en la pobreza y en la miseria porque nunca lograron tener un buen salario. De repente, o su mentalidad no les ayudó a seguir y conseguir otro trabajo, o simplemente se conformaron con lo que tenían, que era muy poco. Les repito, Oscar, ganar un sueldo de un periodista en Honduras es sinceramente muy triste, porque no es bien pagado. No es bien pagado. Por eso yo les invito a que no se queden solo trabajando en un medio, hay que buscar otro trabajo. Y porque se puede, yo lo hice. Yo tenía 3 trabajos al mismo tiempo. O sea que se puede, simplemente se necesita dedicación, se necesita mucho esfuerzo, mucha disciplina y ganas de querer salir adelante. Porque si usted no tiene ganas de salir adelante, entonces ¿cómo lo va a hacer? Las cosas no caen del cielo. Todo en esta vida cuesta. Nada es fácil en la vida. Yo me levantaba a las 4 de la mañana y entraba a las 5 en punto a trabajar. Y hora de salida no tenía. Luego tenemos, actualmente Edith está en su proceso para ser
diputada al Congreso Nacional por el Partido Nacional, ¿no? Y sabemos que en el Congreso hay muchos periodistas que han llegado al Congreso. En el caso particular de Edith, ella tomó la decisión al principio de su campaña de salir del periodismo y dedicarse directamente en su lucha política por el Congreso Nacional. Edith, ¿cómo fue esa decisión? ¿Crees tú que es compatible el periodismo y el ejercicio político dentro de un proceso, de una campaña? De ningún modo. De hecho, yo estaba trabajando y creo que este era mi cuarto, no, ya había salido creo de Canal 11 y tenía siempre tres trabajos. Estaba en la UTH como directora de comunicaciones, como corresponsal del canal de Los Ángeles y empecé a realizar entrevistas para El Pulso. Brevemente, vamos. Sí, fue entonces, pero igual Sí. yo tenía que hacer entrevistas a personajes de la vida nacional y no podía yo mezclar, porque si yo acepté la candidatura y optar por un cargo de elección popular, ya cuando yo fuera a entrevistar a una persona de la oposición iban a decir que yo tenía sesgo. Entonces tomo la decisión de renunciar al ejercicio del periodismo mientras estoy en política. Gracias a Dios logré pasar el segundo tiempo, quedé en la posición número 14 de los 23 aquí en el departamento de Francisco Morazán y aquí estoy. Yo creo que no, de ningún modo la política es compatible con el periodismo. Uno tiene que ser ético y dar el ejemplo. No podemos usar los medios de comunicación como trampolín político para poder llegar a más personas y llevarle ventaja a las demás personas. Utilizar los medios no es correcto y más para beneficio propio. Los medios están hechos para ayudar a las demás personas, no para beneficiarse uno. Y luego dicen otros periodistas que están también en campaña que bueno, que es su forma de ingreso y que no tienen otros trabajos. Bueno, a mí lo que me decían es que yo era una tonta. Sos una tonta, me dijeron. ¿Por qué renunciaste al periodismo? Yo al periodismo no he renunciado, no lo voy a hacer nunca. Al ejercicio del periodismo momentáneamente. Pero si usted quiere hacer bien las cosas, tiene que dar el ejemplo. Tiene que dar el ejemplo desde el principio, porque si no, nos convertimos en igual de todo lo que hemos criticado siempre. Y si eso es la única manera que tienen, entonces no se metan a política. ¿Qué pasa que con tanto periodista en el Congreso Nacional, los periodistas no se sienten representados en el Congreso Nacional? Es que no nos representan. ¿A qué representan entonces? A ellos mismos. Los periodistas que han llegado al Congreso Nacional solo se representan a ellos mismos, no han representado al gremio. Y esa es la diferencia de Edith Copland, que sí anduvo en la calle, que sí sabe cuáles son los problemas de los periodistas. Y hoy he hablado con muchos colegas y ya sabemos cuál es la forma como vamos a colaborarles desde el Congreso Nacional de la República. Hablemos de temas ahora un poco más generales, hablemos sobre censura, ¿no? ¿Alguna vez Edith Copland tuvo que enfrentar a la censura en su ejercicio periodístico? Sí, pero por la línea del medio de comunicación en el que trabajaba. En las elecciones anteriores, cuando estaba bien caliente y que Libertad y Refundación estaba en su apogeo, una vez le hice una entrevista a Xiomara Castro de Celaya en el aeropuerto y al hacerle la interrogante en ese momento a doña Xiomara le preguntaba yo que qué estrategia iba a utilizar ella para poder solventar la crisis económica en el país. Y entonces ella no supo responder adecuadamente la pregunta y solo me supo decir que con una constituyente, que iban a montar una constituyente y que iban a refundar este país. Entonces al momento de ir al aire en el noticiero del mediodía, yo mando la cita o el byte, la entrevista de doña Xiomara. Y cuando estoy yo dando la introducción digo que lamentablemente los aspirantes presidenciables en este momento no tienen claro de cómo iban a solventar el problema económico del país y no es con una constituyente ni hablando de cosas que no tienen nada que ver con la realidad del país que se va a solventar ese problema económico que en aquel momento el país estaba pues cruzando. Entonces inmediatamente me sacaron del aire porque la línea de los Rosenthal iba con Libre en ese momento. Entonces yo estaba criticando a su candidata y me censuraron. Después me llamaron y me rasuraron. Me llamaron muy fuerte la atención. ¿Pasa eso seguido dentro de los medios de comunicación? Cuando hay intereses, y en este caso yo lo viví. ¿Cuál es la relación entre la prensa y el poder? La prensa y el poder hay que diferenciar. Y yo más bien le diría cuál es la relación que hay entre los directores de medios y dueños de medios y el poder. Ahí es donde está la relación. Porque la prensa somos todos. Somos los periodistas, los reporteros, los camarógrafos, los fotógrafos. Pero realmente
la relación está entre los dueños de medios, los directores y el poder. Ahí abajo no se filtra nada, Oscar. Nada. No. ¿Y qué es lo que le llega entonces a la gente que ve normalmente el noticiero? Lo que filtran los dueños de medios de comunicación y el poder. Sí, no necesariamente. Generalmente los dueños de medios de comunicación son gente de poder, son empresarios y por ejemplo tienen sus empresas, y si los dueños de medios son también propietarios, por ejemplo, de empresas de cemento y hay un incremento, no lo pasan, entonces hay censura. Entonces eso es omitir información al pueblo. Pero yo siempre he sido un poquito rebelde y les decía, oye, ¿de qué sirve que tapen esas noticias y en los demás medios salen? Y de una u otra forma se están enterando, o sea que de nada sirve. O sea, mejor hay que informar y decir las cosas como son. ¿Cómo fue tu salida en Canal 11? Bueno, no fue fácil. Se dio en el momento en que la familia Rosenthal atravesaba una situación muy difícil para ellos como familia, cuando la OFAC los metió en la lista negra, y en donde están los terroristas y los criminales más peligrosos del mundo. En esa lista fueron a caer, y entonces ahí empezó un poco de fricción con la coordinación y dirección del canal en ese momento, porque me empezaron a hacer notas que defendiera los intereses de la familia Rosenthal. Incluso una vez el coordinador me dijo de que tenía que hacer una nota en donde yo tenía que desvirtuar una primera plana de Diario La Prensa, en donde salía en la primera plana la orden de captura de don Jaime Rosenthal. Y yo hice la nota con los abogados, pero objetivamente yo no defendía a nadie, yo simplemente estaba informando y cuál era el proceso de que iban a seguir ellos como abogados para desmentir o desvirtuar esta primera plana que había salido. Entonces, claro, porque no se puede ocultar el sol con un dedo, ¿no? Además, ellos tenían un corresponsal allá en los Estados Unidos dándole seguimiento a todo este escándalo de los Rosenthal. Yo le voy a decir una cosa, yo no sé si es cierto o no, pero al final la gente dice, ¿qué necesidad tenían ellos de meterse en cosas? De ser cierto, a mí no me consta nada, pero ahí es cuando empiezan las fricciones, de que me empiezan a poner a hacer notas que no eran correctas para mí, pero sí para los intereses de ellos, y empezar a defender los intereses de ellos. Y había pasado todo el rollo con el diario Tiempo, en donde a mis compañeros todavía no les han pagado sus prestaciones ni sus derechos adquiridos por parte del director de ese momento, de Carlos Rosenthal, hijo de don Jaime. Entonces el Canal 11 vivía una situación bastante angustiosa por parte de los camarógrafos, de los fotógrafos, de los periodistas y de todos los que trabajábamos ahí. Entonces nos reunimos, todos los periodistas, nos reunimos casi todos los empleados y acordamos hacer una nota. En esa nota lo que estábamos pidiendo era, y se la íbamos a mandar al comisionado de Derechos Humanos, y en esa nota les estábamos pidiendo que por favor se respetara el medio de comunicación Canal 11 como tal, porque no estaba en la lista de los FAC, y que también se respetaran los derechos de los empleados, pero más que todo que se conservara el canal. Entonces un chismoso fue donde Raúl Valladares y le dijo que lo que estábamos haciendo era promoviendo la venta del canal, cosa que no era cierto, que le íbamos a entregar el canal al gobierno, y por ahí le fueron. Entonces Raúl Valladares tiene un defecto, yo lo quiero mucho y todo, pero él se deja guiar por los chismes. Si usted va y le dice que yo le dije algo y a él no le consta, entonces él cree. Pero entonces fueron con el chisme y le dijeron que estábamos boicoteando, y como había tanto en ese momento paranoia, puedo decir, por parte de ellos, porque no sabían qué venía. Hubo el cierre de Banco Continental, que Cable Color también, que Seguros Continental, y que posiblemente Canal 11. Entonces ellos estaban angustiados. La empacadora y todas las empresas, ¿no?, de los Rosenthal, todo ese imperio de los Rosenthal, que Estados Unidos estaba tocando en ese momento sus intereses. Entonces obviamente yo los entiendo, en ese momento ellos no sabían nada, no sabían qué hacer, pero como yo sabía que no era verdad lo que le habían ido a decir, a mí me molestó muchísimo. Entonces yo fui y le dije, hablé con él y le dije que nada de lo que le habían dicho era cierto, pero que si él consideraba que ya no me necesitaba más, entonces que tomara su decisión, ¿verdad?, que prescindiera de mis servicios. Entonces lo que hizo fue mandarme de vacaciones un mes, y a mi regreso yo había tomado la decisión. Entonces fui y hablé con el coordinador y le dije que yo necesitaba que me liquidaran. Y así fue, me liquidaron.
¿Y te liquidaron todo? Sí, me dieron todo. A diferencia de los del tiempo. Solo me acuerdo que Alexander me dijo, bueno, vamos a esperar qué dice la jefe de recursos humanos, y le dije, Alexander, yo ya tomé la decisión. Yo pedí mis prestaciones y Raúl dijo que me las iba a dar. Démelas. Yo ya no quería más seguir ahí porque creyó que se había arruinado y en ese momento había un ambiente muy hostil de trabajar. No le dejaron de pagar las horas extras a los empleados. De hecho, todavía no le pagan las horas extras a los empleados porque dicen que la situación es difícil del canal. El canal se ha recuperado, el canal está muy bien. Bueno, ¿va a volver Edith Copland al periodismo si no alcanza el Congreso Nacional? Esa pregunta se la voy a responder después de este proceso de elección popular, porque hay que someternos. Tenemos 2 meses todavía por recorrer en esta política, en este andar de la política, entonces todavía no le puedo responder esa interrogante. Muchas gracias, Edith, por la entrevista y muchas gracias por tenernos aquí en tu casa el día de hoy. No, gracias a ustedes, gracias por visitarme. Espero que no sea la primera ni la segunda, ni la última. Estoy a la orden y bueno, solo les puedo decir que yo soy una persona joven que conoce los problemas de cerca, porque estos 12 años que ejercía el periodismo me dio esa experiencia de poder conocer cómo se manejan las cúpulas de poder en el país, cómo se manejan los medios, cuáles son realmente los problemas que tiene nuestra población hondureña, cómo se pueden solventar si hay voluntad política. Y soy una persona joven, madre de familia. El motor y todo lo que me impulsa día a día es mi madre y mis 2 hijos. Ellos son los que me motivan a seguir adelante y a luchar para que esta Honduras no sea como lastimosamente están pasando nuestros amigos en Venezuela, que allá ni siquiera papel higiénico hay. Yo quiero que Honduras siga en este camino correcto y con Juan Orlando Hernández pues creo yo que es la mejor opción para que nos siga gobernando por 4 años más. Gracias, Oscar. Muchas gracias, Edith, y gracias a ustedes por acompañarnos. Al final Edith nos metió el comercial político dentro de la entrevista. Agradecemos a ustedes por su atención. Este programa es hecho con la cámara, edición y dirección de Nisi Perdomo. Yo soy Oscar Estrada y les invito a seguirnos en nuestra página de Facebook, El Pulso HN, y en nuestro Twitter, El Pulso HN también. Hasta la próxima.